Vamos a considerar en esta hora este tema que se titula La potestad de ser hijos de Dios. La potestad de ser hijos de Dios. Vamos a ver qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios sobre este derecho, el cual es una de las bendiciones tan grandes que podemos gozar nosotros, los seres humanos, al recibir este derecho o esta potestad de ser hijos de Dios. Así que vamos a estar explicando también que no debemos confundir el hecho de que todos los seres humanos somos creación o criatura de Dios. Todos somos creación de Dios, todos los seres humanos, incluyendo todos los seres vivos como las plantas y los animales. Pero no debemos confundir el hecho de ser creación o criatura de Dios con el derecho de ser hijos de Dios. Son dos cosas diferentes. Por lo tanto, vamos a abrir nuestras Biblias si es que todos tienen por ahí la Biblia a la mano, y si no, estará en pantalla apareciendo los textos sagrados y la versión en la que estaremos leyendo. Vamos a leer Juan capítulo 1, versículo 12 al 13. Juan capítulo 1, versículo 12 al 13 en la Nueva Traducción Viviente, así se llama esta versión, dice lo siguiente: Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Dice la palabra que todos los que creyeron en él y lo recibieron. Son dos cosas muy importantes. Todos los que creyeron y lo recibieron. ¿Qué dice la Biblia? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, ese derecho de ser hijos de Dios no es para toda la creación. No simplemente por ser creación de Dios me convierte en hijo de Dios automáticamente, porque si así fuera, entonces todos los seres vivos, como los animales y las plantas, también lo serían. Pero para ser hijos de Dios, según la palabra, según la Biblia, dice que son dos cosas aquí bien importantes y necesarias. Creyeron en Él y lo recibieron. Y es lo que vamos a estar explicando, que incluye, cuáles son aquellas cosas que incluyen el creer en Él y recibirlo. Porque bien podemos hacer una sola parte, quedarnos con una de ellas, que es el creer, porque la mayoría en el mundo posiblemente cree en Dios, pero no todos lo reciben, no todos lo aceptan en sus vidas, en sus corazones. Como dice el versículo 13, para poder enfatizar qué significa creer en Él y recibirlo, que son dos cosas que van tomado de la mano. Dice el versículo 13 que ellos nacen de nuevo. Este es el resultado de creer en Él y de recibirlo. Porque qué triste es la historia cuando leemos en la Biblia que Jesucristo vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Y cuando la Biblia dice que vino a los suyos, primeramente se refiere a los judíos, al pueblo conocido como Israel, a la nación de Israel. El pueblo de Israel era pues el pueblo de Dios en aquel entonces, y Jesús nació bajo esa descendencia, bajo ese pueblo, porque vino a los suyos,
Pero qué triste que la Biblia nos dice que no le recibieron. Pero a todos los que creen y le reciben, les da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, tenemos nosotros esa oportunidad, esa bendición, esa dicha, esa potestad o ese derecho de llegar a ser hijos de Dios. Pero, ¿cuál es la condición? Creer en Él y recibirlo. Y cuando una persona cree en Él y lo recibe, como dice el versículo 13, nacen de nuevo. Y no está hablando de un nacimiento físico, sino vamos a ir explicando a la luz de las escrituras en qué consisten esos dos puntos importantes. Así que la potestad de ser hijos de Dios es para los que han nacido de nuevo espiritualmente y no físicamente, no humanamente hablando. ¿Cuál es el nacimiento espiritual? ¿Cómo se realiza, cómo se efectúa ese nacimiento espiritual el cual habla la Biblia? Porque bien, en el mundo hay diferentes opiniones acerca del nacimiento espiritual. Hay quienes creen que el nacimiento se efectúa con solamente creer, con solamente oír, con solamente tener una fe en Dios y que con eso es suficiente para empezar una nueva vida espiritualmente hablando o nacer de nuevo. Así que nos conviene a todos, a la luz de la Biblia, que sepamos cómo se efectúa ese nuevo nacimiento espiritualmente hablando, a la luz de las Escrituras. Jesucristo dijo claramente en Juan capítulo 3, versículo 3, él estando en la tierra en su ministerio personal, en una conversación con un hombre llamado Nicodemo, Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si ustedes leen el contexto, se van a dar cuenta que Nicodemo pensó que Jesús estaba hablando de un nacimiento físico y por eso Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Cómo puede un hombre viejo entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Jesús le aclaró diciendo en el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo, tienes que entender que el nuevo nacimiento no consiste en algo físico, sino en algo espiritual. Y se lleva a cabo de esta manera, dice la palabra de Dios, nacer de agua y del Espíritu. Por lo tanto, vamos a explicar que ese nacimiento espiritualmente hablando tiene que efectuarse estrictamente, condicionalmente, como lo está marcando aquí las escrituras. Dice nacer de agua y del espíritu. Nacer de agua es lo que en otras palabras se le conoce como ser bautizados. Ser bautizados en agua, eso es lo que aquí se está enfatizando en esa frase, nacer de agua. Y nacer del Espíritu, vamos a explicarlo también en este estudio. Dice Hechos 2:41, siguiendo con esta primera frase, nacer de agua. Dice la escritura que en Hechos 2:41 se narra cuando los apóstoles predicaron por primera vez el evangelio a un grupo de judíos reunidos de diferentes lugares en Jerusalén en el primer siglo. Y uno de ellos, de los apóstoles, predica, el apóstol Pedro se enfatiza diciendo que es necesario que se arrepientan y se bauticen para el perdón de sus pecados, porque eso implica nacer de nuevo.
Y dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es que no simplemente es creer, sino recibirle, como dijimos en el principio. En el principio vemos que todo aquel que cree y lo recibe le da el derecho y la potestad de ser hijos de Dios. Mientras tanto, no tenemos ese derecho, no tenemos esa potestad. Por eso dice Hechos 2:41 que los que recibieron su palabra, porque recibir la palabra de Dios o la palabra de Cristo es igual a recibir a Dios en nuestras vidas, y eso significa que estamos aceptando las condiciones que Él nos enseña, nacer de nuevo. Por eso dice la Escritura que tales personas fueron bautizados y se añadieron como aquel día 3,000 personas. Gálatas capítulo 3, versículo 26, hablando ya de un grupo de creyentes, hablando de aquellos que ya formaban parte de el grupo de conciudadanos, de copartícipes de las promesas de Jesús, en otras palabras, de la iglesia. El apóstol Pablo se dirige a ellos diciéndoles, pues todos sois hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por haber creído y por haber recibido la palabra del Señor, que es igual recibir a Jesús en nuestras vidas, es que ustedes sois o son hijos de Dios. Pero Pablo dice, todos sois hijos de Dios. Pero ¿quiénes son esos todos? Todos aquellos que por la fe en Cristo Jesús creyeron en Él y le recibieron. Y que eso es lo que estamos aquí considerando, o lo que significa aquí es que nacieron de nuevo, siendo que siendo bautizados. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el versículo 27 va a aclarar quiénes son esos todos que el versículo 26 está diciendo que son hijos de Dios. No todos en un contexto general, sino estamos viendo aquí un contexto limitado. Y dice el versículo 27, porque todos, ¿quiénes son esos todos? Verso 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, ¿quiénes son esos todos que han recibido el derecho y la potestad de ser hijos de Dios? Bueno, estamos entendiendo los que han nacido de nuevo espiritualmente. Y nacer de nuevo es ser bautizado o nacer de agua, como dicen las Escrituras. ¿Y qué significa nacer del Espíritu? Porque recuerden Juan 3:5, que Jesús dejó bien en claro que es necesario nacer de agua y del Espíritu. Hay un elemento importante donde las personas van a ser sumergidas, que es el agua, y hay un agente principal que va a guiar la vida de estas personas. Es el Espíritu Santo. Por eso es importante nacer de agua y del Espíritu. Por el contrario, no pueden entrar en el reino de Dios. Si queremos entrar en el reino de Dios y tener esa bendición tan grande, el derecho de ser hijos de Dios, y como hijos de Dios, es pues que tenemos todas las bendiciones, las promesas espirituales que hay para los hijos de Dios. Somos herederos, en otras palabras. Pero para eso Jesús dijo, hay que nacer de agua y del Espíritu. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Bueno, vamos a explicar eso a la luz de la Biblia. Nacer del Espíritu, dice el apóstol Pedro en su carta, primera de Pedro 1:22 y el 23, dicen lo siguiente: habiendo purificado vuestras almas
por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Verso 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué significa nacer del Espíritu? Bueno, significa que hemos obedecido a la verdad mediante el Espíritu, porque fue el Espíritu Santo quien se encargó de guiar a los apóstoles y a los santos hombres que escribieron la Biblia, la palabra de Dios. Fue el Espíritu Santo quien se encargó de inspirar a aquellos santos hombres, por el cual ahora nosotros conocemos la voluntad de Dios escrita en esto que conocemos como las Santas Escrituras o la Biblia. Fue el Espíritu Santo quien nos está enseñando y guiando a través de la palabra. Por lo tanto, cuando la Biblia dice nacer del Espíritu, significa que estamos obedeciendo a la verdad mediante el Espíritu. Estamos obedeciendo al Espíritu Santo, en otras palabras, a través de su verdad, a través de sus escritos que encontramos en la Biblia. ¿Y cómo lo hacemos? Dice el versículo 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Y cuál es esa simiente incorruptible? La palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Lo que se ha sembrado en su corazón es la semilla apropiada, que es la palabra de Dios. Y así habrá un buen resultado, habrá un fruto que pertenece a Dios y no a ninguna otra cosa o persona. Por lo tanto, la potestad de ser hijo de Dios es para los que han nacido de nuevo espiritualmente. Y nacer de nuevo espiritualmente, como ya lo estamos viendo en este estudio, implica nacer de agua y del espíritu. Nacer de agua porque el agua es el elemento donde seremos bautizados, pero el espíritu es el agente, la persona que nos guía, nos enseña a través de la Biblia, la palabra del Espíritu Santo. No estamos haciendo algo que haya sido por voluntad humana, sino estamos haciendo algo que el Espíritu Santo nos está diciendo a través de su palabra que Él inspiró. Otro pasaje claramente es Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Las obras de la carne son aquellos deseos pecaminosos que muchas veces nos pueden dominar y hacer que hagamos cosas que van contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, dice la Escritura que nosotros debemos vivir según el Espíritu. Y para poder vivir según el Espíritu, necesitamos dejarnos guiar por lo que dice la palabra de Dios, porque por esta forma es que el Espíritu Santo nos guía. Dice el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, aquí está la clave, estos son hijos de Dios. Sí, estos son hijos de Dios. No confunda que como todos somos creación de Dios, eso nos convierte en hijo de Dios automáticamente. Y por eso es que la mayoría en el mundo reclama diciendo que todos somos hijos de Dios y que por lo tanto Dios es nuestro Padre de todos, espiritualmente hablando. Sin embargo, estamos viendo en el versículo 14 que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No está diciendo que son hijos de Dios
todas las personas sin importar si son o no guiados por el Espíritu Santo. No, no, eso no dice la Biblia. Por eso es importante que todo aquel que quiere recibir el derecho de ser hijo de Dios, aprenda, conozca que es necesario nacer de nuevo espiritualmente. Y como ya vimos, necesita nacer de agua y del Espíritu. Y en segundo lugar, vamos a ver que la potestad de ser hijo de Dios es la bendición más grande que hemos recibido. Si es que algunos de los que están aquí ya creyeron en Él y lo recibieron y se mantienen en ese punto que la Biblia nos dijo, siendo guiados por el Espíritu Santo. No simplemente nacer de agua y eso es el todo, sino más bien nacer de agua y del Espíritu, ambas cosas. Ahora bien, para aquellos que todavía no han obedecido de esta forma, como la Biblia lo enseña, porque uno puede obedecer de la forma que uno quiera. Al final de cuentas, todos somos libres, pero ¿son todas las formas correctas? ¿Son todas las formas enseñadas por el Espíritu Santo? Porque muchas personas dicen, yo ya nací de nuevo, me bauticé, sí, pero fue el Espíritu Santo quien le enseñó a través de la Biblia que esto era así, de la forma como usted lo ha hecho. ¿O fue alguna doctrina de hombres o algún credo humano, alguna ideología de líderes religiosos quienes le dijeron que era necesario, pero sin entender todo lo que este significa, como el Espíritu Santo hoy nos los está enseñando a través de la Biblia? Porque lo que este servidor está haciendo es solamente leer y explicar lo que los textos sagrados dicen, pero no es una enseñanza por voluntad humana, ni siquiera una opinión mía, sino esta es la palabra de Dios y por eso es que ustedes tienen que estar escudriñando las escrituras, analizando para poder ver si es así. Por lo tanto, el ser hijos de Dios es una bendición muy grande. Si no lo ha recibido, ese derecho y esa potestad que Dios está ofreciendo y otorgando a través de estas condiciones, bien puede hacerlo y bien podemos ayudarle para que lo haga bíblicamente. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conocen a Él. Aquí hay dos grupos de personas. Un grupo que son considerados como hijos de Dios y otro grupo que se le conoce aquí como pertenecientes a este mundo que no conoce a Dios y por eso no reconoce que nosotros somos hijos de Dios. Para ellos no hay diferencia, para ellos esto no es de importancia, para ellos esto no tiene ningún significado. Pero todos aquellos que estamos aprendiendo de Dios, de la Biblia, del Espíritu Santo, en este estudio podemos ver la importancia que vemos y que es el ser hijos de Dios, porque es la bendición más grande. Por eso dice Juan en esta carta, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Verso 2, queridos amigos, ya somos hijos de Dios. Bueno, obviamente después de haber obedecido lo que vimos en primer lugar. Perdón, entonces dice la Biblia, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. La Biblia enseña que un día estaremos con Él, que estaremos con Dios el Padre,
con su Hijo y con el Espíritu Santo y vamos a poder verlos cara a cara. Esa es la dicha, esa es la bendición tan grande por ser hijos de Dios, que vamos a estar con Él, como dice la Escritura en este versículo 2 cuando Él venga. Dice Romanos capítulo 8, verso 16. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo estamos seguros, para los que ya obedecieron el plan de Dios, cómo estamos seguros, o en el caso de su servidor, cómo podemos estar tan seguros 100% que somos hijos de Dios y que no estamos equivocados en este punto, como lo estamos analizando aquí? Bueno, dice la Biblia, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Cómo el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu? No de manera milagrosa, directa, no porque en un sueño nos los revela, nos los dice, en una visión. No. ¿De qué manera el Espíritu nos asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios? Bueno, el Espíritu nos los está asegurando a través de su escrito o de los escritos, que es la palabra de Dios. Él lo inspiró. Él usó a santos hombres para que existiera lo que hoy conocemos como la Biblia, las escrituras. Y a través de las escrituras es que estamos leyendo cómo una persona recibe este derecho de ser hijo de Dios. ¿Cómo está, cómo es que una persona puede decir con toda seguridad, soy hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo se lo está asegurando. ¿Y de qué forma? A través de lo que estamos leyendo. El Espíritu Santo nos ha estado diciendo que a través de nacer de agua y del Espíritu, a través de obedecer lo que Él nos dice, es la forma apropiada, única y correcta para ser hijo de Dios. Entonces, es que ahí está la clave para estar seguro que somos hijos de Dios, porque el Espíritu nos los está probando a través de las Escrituras. Muy diferente cuando una persona dice, sí, pero yo también soy hijo de Dios, sí, pero ¿quién se lo asegura? Me lo dijo una persona, me lo dijo algún amigo, me lo dijo alguien, o pienso, supongo, opino que sí. No, es que no se trata de suponer o de pensar, sino se trata que el Espíritu Santo, a través de la Biblia, de las Escrituras, nos los diga con toda seguridad cuál es la condición para llegar a ser hijos de Dios, para que así, con toda seguridad, podamos decir, soy hijo de Dios porque obedecí lo que el Espíritu Santo me dice y Él mismo me lo asegura que así es. Porque este mensaje no lo estamos extrayendo de algún credo humano escrito por algún hombre común y corriente, sino lo estamos leyendo directamente en la Biblia, que es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Por esa razón es que estamos seguros que el Espíritu Santo nos está diciendo que somos hijos de Dios cuando obedecemos la, las condiciones que ya vimos anteriormente. Así que si hay alguien que aún no ha obedecido la palabra de Dios, no ha creído en él y no lo ha recibido de la manera apropiada, correcta, como el Espíritu Santo lo está diciendo, entonces, ¿cómo puede estar seguro que es hijo de Dios? Simplemente por suponerlo, creerlo o pensarlo, o porque alguien se lo haya dicho. No, es que no podemos confiar en nadie, sino en la palabra de Dios, en el Espíritu Santo, quien nos está revelando estas escrituras. Ahora, como hijos de Dios, ¿qué dice el versículo 17? Y si somos hijos, ¿sabe qué es lo que somos? Si somos hijos de Dios, somos herederos.
herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Esta es pues la bendición más grande que tenemos al ser hijo de Dios, porque si somos hijo de Dios, nos hacemos herederos, porque solamente los hijos reciben la herencia. Así que si somos hijos de Dios, Dios nuestro Padre ha prometido una herencia eterna en los cielos. Jesús, nuestro coheredero, dice que en la casa del Padre hay mucho lugar, muchas moradas. Si así no fuera, Él hubiera dicho, y Él prometió preparar lugar para nosotros, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Pero para poder yo recibir esa herencia, necesito ser hijo de Dios. Y para ser hijo de Dios, ya vimos que es necesario nacer de agua y del Espíritu. Así que esperando y deseando que esta lección breve y sencilla, pero muy especial, pueda ayudarle si es que aún no ha recibido el derecho de ser hijo de Dios, porque no ha nacido de nuevo espiritualmente, porque no lo ha hecho como el Espíritu Santo lo manda, porque no importa qué digan las personas en el mundo, lo que importa es qué dice el Espíritu Santo a través de las sagradas escrituras. Porque el día que nosotros hacemos lo que el Espíritu Santo dice a través de la Biblia, vamos a poder experimentar y sentir la seguridad que somos hijos de Dios, porque no lo estoy suponiendo o pensando o soñando, sino el Espíritu nos está asegurando o dando testimonio a nuestro espíritu a través de su inspiración que hizo en las Escrituras, diciendo fielmente que lo somos porque hemos obedecido tal y como es, sin ninguna adulteración. Porque qué triste es que en el mundo muchos hombres han dividido diferentes enseñanzas, ideologías para llegar a ser hijo de Dios, y la mayoría por esa razón se cree hijo de Dios, porque se lo dijeron, se lo enseñaron, pero realmente el Espíritu Santo dijo tal cosa. Así que no se confíe si no ha nacido de nuevo espiritualmente, como lo vimos en este estudio. Puede comunicarse con nosotros para ayudarle, puede comunicarse por este medio. Aquí vamos a dar un número telefónico, vamos a ofrecer algunas páginas donde estamos subiendo lecciones de la Biblia para que puedan aclarar sus dudas, sus preguntas o recibir más información. Que Dios los bendiga a todos y gracias nuevamente por su fina atención y su interés en asuntos espirituales.